les voy a hablar del timbre, de cómo realizar sus conexiones y lo que tienen que tener en cuenta antes de instalar el mismo. Como siempre, déjenme sus comentarios en el canal y espero que lo disfruten. Comencemos. Voy a empezar diciendo que el funcionamiento del timbre eléctrico se basa en fenómenos electromagnéticos. Consiste en un circuito compuesto por un generador de tensión, un pulsador y un electroimán. Cuando hablo de generador, me refiero a la tensión que va a recibir la bobina del electroimán. La misma, cuando recibe tensión, la función que va a cumplir es la de atraer esta lámina metálica que lleva el nombre de martillo, la cual va a golpear contra la campanilla produciendo el efecto sonoro. En el mercado se van a encontrar con timbres que trabajan con bajo voltaje entre los 6, 8 o 12 volts de tensión alterna, y se van a encontrar también con timbres que funcionan directamente con la línea de 220 volts. Esos mismos utilizan un elemento llamado transformador que cumple la función de bajar la tensión para que en el pulsador hayan solamente 12 volts de tensión de corriente alterna. Esto va a evitar posibles descargas hacia el usuario, protegiendo al mismo. Aclaro esto porque me voy a encontrar con timbres que vienen sin el transformador, y en ese caso al pulsador va a llegar una tensión elevada de 220 aproximadamente, que va a poner en riesgo al usuario. Yo siempre recomiendo, cuando van a instalar un timbre, que sea con transformador. Ahora vamos a hacer las conexiones y vamos a ver las tensiones que llegan a dicho pulsador. Antes, repasemos nombrando cada elemento del timbre: electroimán, lámina flexible, martillo, campanilla, transformador, entrada de línea, pulsador. Vamos a empezar con el armado del circuito. En este caso vamos a hacer de cuenta que tenemos un timbre sin el transformador. Hagan de cuenta que este elemento no está en este timbre. Vamos a ver cómo funcionaría un timbre directamente conectado a la línea de 220 volts y vamos a ver la tensión que llega al pulsador para ver si es riesgoso o no. Vamos a empezar. Tenemos acá el pulsador, tenemos la bornera de entrada de tensión. Lo que vamos a hacer es, de la línea principal, vamos a llevar la fase a la parte central del módulo de pulsador. De la línea principal en neutro lo mando directamente a la conexión de la bornera. Me queda por conectar el retorno del pulsador con el cable que va a la bornera de la entrada del timbre. Ya tenemos hecha la conexión, como ven es muy sencillo. Vamos a alimentar el circuito y lo que vamos a hacer es presionar el pulsador. Como ven, el timbre funciona correctamente.
Y lo que vamos a hacer es medir la tensión que está recibiendo este pulsador. Vamos a medirlo con la pinza amperométrica. Lo vamos a poner en la posición de tensión de alterna. Y vamos a hacer una medición entre estos dos bornes. Si se fijan en el display de la pinza amperométrica, van a ver que está marcando 224 volt. Quiere decir que está llegando una tensión elevada. Y esto pone en riesgo al usuario. Quiere decir que si este pulsador está con mala aislación, cuando alguien presione el pulsador, va a recibir una descarga eléctrica. Por eso recomiendo siempre utilizar timbres que tengan transformador. Vamos a ver qué sucede con un timbre con transformador y vamos a medir también la tensión que llega al pulsador. Lo primero que vamos a conectar a la bornera de entrada va a ser fase y neutro, que nos va a traer los 220 volts de la línea principal, y vamos a tener una bornera donde ahí vamos a hacer la conexión al pulsador. Vamos a conectar un cable en cada borne, es indistinta la posición del mismo. También es muy simple esta conexión. Y lo que vamos a hacer es darle tensión al circuito. Vamos a pulsar para ver si suena. Y funciona normalmente. Lo que nos queda es realizar la medición para ver qué tensión está llegando al pulsador. Antes, cuando hicimos la prueba, era un timbre sin transformador y nos estaba llegando 220 volts. Ahora hacemos la prueba con un timbre con transformador y vamos a hacer una medición a ver qué tensión nos está entregando. También vamos a utilizar la pinza amperométrica y lo vamos a poner en la escala de tensión de alterna. Y fíjense en el display, nos está marcando 8,84 volt. Quiere decir que está trabajando en una tensión baja sin poner en riesgo al usuario. Quiere decir que yo tranquilamente puedo poner las manos sobre los contactos y no recibo ninguna descarga eléctrica. Bueno, como pudimos ver, ya tenemos la diferencia entre un timbre con transformador y uno sin. Siempre recomiendo a la hora que vayan a instalar un timbre en un domicilio, comprarlo con transformador. Recuerden que dicho elemento posee una bobina de entrada, la cual se llama primaria, y la bobina de salida se llama secundaria. La función que hace es la reducción de tensión, pero va a mantener la corriente alterna en ambos lados. En este caso tenemos una entrada de 220 volts y una salida de 12 que van directamente al pulsador. Y por último, les voy a dejar una pregunta para que me la respondan y me lo comenten en el canal. ¿Por qué cuando acciono el pulsador el martillo no queda pegado a la campanilla? Fíjense en que yo aprieto el pulsador y
pegado. Espero que hayan disfrutado de este tutorial, pruébenlo y me dejan como siempre los comentarios. Nos vemos en la próxima.